Mi madre desapareció cuando yo tenía 10 años. Ayer la vi en el supermercado, con otra familia. No sé si alguien me va a creer. Yo mismo siento que estoy perdiendo la cabeza. Toda mi vida he vivido con la idea de que mi mamá murió. Mi papá nos dijo que un día simplemente no volvió del trabajo. Que la policía encontró su coche abandonado en la autopista, sin señales de pelea, sin notas, sin nada. Desaparición sin rastro. Uno de esos casos que quedan congelados en el tiempo, como si la persona se hubiera desvanecido en el aire. Yo tenía 10 años. Mi hermana menor tenía 6. Ver a mi papá completamente destruido durante meses, fue traumático. Tuvimos que mudarnos, cambiar de escuela, y él nunca volvió a ser el mismo. Se volvió más duro. Más frío. Nunca volvió a hablar de ella. Durante años, soñé con ella. Me obsesioné con los programas de personas desaparecidas, como si uno de esos episodios fuera a mostrarme su cara. Pero nunca apareció. Hasta ayer. Estaba en un supermercado que no suelo visitar, del otro lado de la ciudad. Entré solo por agua y pan, algo rápido. Pero mientras recorría los pasillos, vi a una mujer en la sección de frutas que me hizo detenerme en seco. Era ella. Tenía más canas, menos peso, pero era ella. Se estaba riendo con un hombre. Un tipo de unos 50 y tantos. Llevaban carritos llenos, como si estuvieran haciendo compras para toda una familia. Y lo peor, había 2 niños con ellos. De unos 5 y 8 años. Le decían mamá. Mi corazón casi se detiene. Me quedé helado, mirando desde el pasillo del pan como si estuviera viendo un fantasma. Ella me miró. Directamente a los ojos. Hubo un segundo, un solo segundo, donde su cara cambió. Como si me hubiera reconocido. Pero enseguida desvió la mirada, como si nada. Como si yo fuera un extraño más. Me escondí. Literalmente me tiré detrás de un estante. No sé por qué. El shock. El miedo. La rabia. Después lo seguí. Me sentí como un acosador, pero tenía que asegurarme de no estar alucinando. Los vi pagar. Cargar las bolsas. Subirse a una camioneta. La misma mujer que supuestamente desapareció sin dejar rastro hace 15 años, cargando compras con su nueva familia. Tomé fotos. No sé si eso estuvo bien o mal. Pero necesitaba pruebas. Para mí mismo. Para mi hermana. Cuando llegué a casa, me encerré en mi cuarto. No le dije nada a mi novia. Estuve mirando las fotos durante horas, ampliándolas, comparándolas con las pocas que me quedan de ella en papel viejo. Mismo lunar en el cuello. Misma forma de sonreír. Es ella. No hay duda. Llamé a mi hermana. Ella vive en otra ciudad. Le dije que necesitaba hablar con ella por videollamada, urgente. Apenas le mostré la foto, se quedó en silencio. Lloró. Me preguntó si era algún tipo de broma cruel. Yo también lloré. Ninguno de los dos durmió anoche. Hoy, fui a casa de mi padre. Le dije que necesitaba hablarle de algo importante. No podía esperar. Cuando le mostré la foto, palideció. Y entonces dijo algo que no me esperaba. Esa mujer no es tu madre. Tu madre está muerta. Le grité. Le pedí explicaciones. Le dije que dejara de mentirme. ¿Y sabe lo que hizo? Se levantó del sillón, fue a la cocina, y cuando volvió, tenía una caja de madera. Nunca la había visto. Estaba llena de cartas. Recortes. Fotos viejas que no conocía. Me la puso enfrente y dijo. Es hora de que sepas la verdad. Pero justo cuando iba a empezar a hablar, alguien tocó la puerta con insistencia. Golpes fuertes. Repetidos. Como si quisieran tirar la puerta abajo. Mi papá se congeló. No digas ni una palabra, me susurró, y escondió la caja debajo del sillón. Fui a abrir la puerta, y... abrí la puerta con el corazón latiéndome tan fuerte que casi me hacía temblar las manos. Era una mujer. No mi madre, sino otra. Pelo corto, lentes oscuros, vestida de negro. No dijo ni hola. Solo me miró directo a los ojos y dijo. ¿Está Enrique aquí? Ese es el nombre de mi papá. Casi nunca lo usa, todos lo conocen por su apodo. ¿Quién lo busca? Respondí, intentando mantener la calma. Ella solo suspiró y dijo,
dile que se acabó el tiempo. Y se fue. Así. Sin decir más. Caminó hacia un coche negro que estaba estacionado enfrente, se subió, y se perdió en la calle. Cerré la puerta con las piernas temblando. Cuando me giré, mi papá estaba pálido como un cadáver. No me miraba a los ojos. Papá, ¿quién era esa mujer? No contestó. Solo caminó hacia la caja de madera, la sacó de debajo del sillón y me la puso de nuevo enfrente. Antes de que leas esto, tenés que saber que tu madre nunca desapareció. Se escapó. Me senté. Literalmente me tuve que sentar porque sentí que me iba a desmayar. ¿Escapó? ¿De qué? ¿De nosotros? No, escapó de algo que ella misma hizo. Algo que arrastró a toda la familia. Tomó una de las cartas y empezó a leerme una parte. Era la letra de mi mamá. Lo reconocí al instante. Si estás leyendo esto, significa que decidiste contarles la verdad. Te lo dejo a tu criterio, pero espero que algún día nuestros hijos me perdonen. Yo nunca quise arrastrarlos a esto. Le quité la carta de las manos. Estaba temblando. Había más. Un montón más. Mi mamá estaba metida en algo. Algo feo. En los recortes había notas policiales sobre una mujer con su nombre real. Mi mamá usaba un segundo nombre y apellido de soltera en nuestras vidas. Ahora lo entiendo, que fue investigada por fraude financiero. Estafa a gran escala. Gente que lo perdió todo por invertir en algo que ella manejaba. Incluso se mencionaban posibles vínculos con lavado de dinero. Pero nunca fue condenada. Nunca se presentaron cargos. Solo desapareció. Supuestamente. Tu madre nos dejó porque sabía que iban a venir por ella, dijo mi papá, con los ojos llenos de rabia contenida. Hizo un trato con alguien. Con esa gente que vino hoy. Cambió de identidad, la escondieron, y la borraron del mapa. A cambio, ella les entregó todo lo que sabía. ¿Y vos qué hiciste? ¿Por qué no me lo contaste nunca? Porque si hablaba, nos arrastraban a todos. Me contó que después de la desaparición, recibió amenazas. Llamadas extrañas. Gente siguiéndolos. Por eso nos mudamos. Por eso cambió de trabajo, se volvió distante. No era solo tristeza. Era miedo. Yo no podía parar de pensar en los niños. ¿Esa mujer con la que vive ahora mi mamá, también está metida? ¿Es su nueva familia real, o parte de ese trato que hizo? ¿Ella los abandonó por completo? ¿Nos dejó sabiendo que estábamos vivos, esperando por ella? Sí, dijo mi papá, seco. Nos dejó para salvarse. Me sentí como si me hubieran tirado desde un edificio. Toda mi infancia, todos esos años llorando por ella, preguntándome si seguía viva, soñando con encontrarla, y ella había estado bien. Viviendo con otra familia. Fingiendo que nunca existimos. Le pedí a mi papá que me dejara llevarme la caja. No, me dijo. Si vos sabes más de lo que debes, también te van a seguir. Como antes. Entonces ya es tarde, papá. Ya me vieron, me sacaron fotos cuando la seguí. Estoy metido hasta el cuello. Se quedó en silencio. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. No me sorprende que te hayan encontrado. Porque no fue casualidad que la vieras en el supermercado. Ella sabía que ibas a estar ahí. ¿Qué? ¿Cómo? Tu madre te estuvo siguiendo desde hace meses. Tu madre te estuvo siguiendo desde hace meses. Esa frase me cayó como una piedra en el pecho. Me quedé mirándolo, esperando que dijera que era una forma de hablar, que se había expresado mal. Pero no, mi papá hablaba completamente en serio. ¿Cómo que me estuvo siguiendo? ¿Desde cuándo sabes eso? Desde hace unas semanas. Me llegó una carta. Sin remitente. Sin firma. Solo una foto tuya, saliendo de tu trabajo. Y una nota, él ya está grande. Quiero verlo. Me mostró la foto. Era yo, en la puerta de la oficina. Chaqueta puesta, auriculares puestos. Casi no me di cuenta que me estaban sacando una foto. ¿Y no me dijiste nada? Pensé que era un intento de provocarme. Que quería hacerme hablar. Pensé que si la ignoraba, desaparecería otra vez. Lo interrumpí. No. No va a desaparecer. Está armando una nueva vida. Con una familia de reemplazo. Y yo necesito respuestas. Quiero verla. Mi papá me agarró del brazo.
Escúchame bien. Si te acercas a ella, no solo te vas a poner en peligro vos. Vas a arrastrar a tu hermana, a tu novia, a mí. Esa gente con la que ella está metida, no se olvidan. Y no perdonan. Entonces, ¿qué hago? Me callo y dejo que todo esto se entierre otra vez. No dijo nada. Solo bajó la cabeza. Y en ese silencio entendí que si quería respuestas, iba a tener que conseguirlas por mi cuenta. Me fui de su casa esa misma noche. No dormí. No comí. Solo miraba las fotos. Los documentos. Releía las cartas una y otra vez, buscando pistas. Y entonces lo vi. En una de las cartas, mi madre menciona un nombre, Gabriel fue quien me convenció de hacerlo. Él me dijo que había otra salida. Gabriel. Busqué entre los papeles. Y ahí estaba. Una foto vieja, borrosa, en blanco y negro. 3 personas en una mesa. Una mujer que parecía mi mamá, un hombre calvo, y un tercero que llevaba una gorra y un tatuaje visible en el brazo, un cuervo con las alas abiertas. Con eso me fui a Reddit. Al rincón más oscuro de Reddit. Publiqué en un foro de ex empleados de empresas financieras caídas en escándalos. No esperaba mucho. Pero un usuario, con cuenta recién creada, me respondió en menos de una hora. El de la gorra es Gabriel Orozco. Estuvo preso. Lo soltaron por falta de pruebas. Se rumorea que trabaja para una firma que opera desde el sur del país. Si él está con tu mamá, salí de eso ya. Le pedí más información. Me dejó un mail encriptado. Me arriesgué. Le escribí. Le pedí que me dijera si sabía dónde estaba mi madre ahora. Me respondió con una sola línea, ya sabe que la estás buscando. Te va a contactar ella. No pasaron ni 12 horas. Estaba volviendo del trabajo cuando sentí que alguien me seguía. No era paranoia. Se notaba. Aceleré el paso. Doblaba esquinas al azar. Me metí en un local de empanadas, pedí algo solo para disimular, y me quedé mirando por la ventana. Ahí estaba. Un tipo de traje gris, gafas de sol, apoyado contra un poste, fingiendo estar en el celular pero sin moverse nunca. Cuando salí, ya no estaba. Pero en mi auto, había una hoja doblada bajo el limpiaparabrisas. La abrí con las manos sudadas. Solo decía una dirección, escrita a mano. Y abajo, en letras más pequeñas. Vení solo. O alguien más va a desaparecer. La dirección escrita en la nota me llevó a una casa en las afueras, al borde de una zona rural que nunca había pisado. El camino de tierra estaba casi vacío, rodeado de árboles y pasto alto. Cada metro que avanzaba con el auto sentía como si me metiera más en una trampa. Pero no podía volver atrás. Necesitaba respuestas. Ya no era solo sobre mi madre. Era sobre mi infancia, mi identidad, todo lo que creía conocer de mi familia. La casa era una construcción antigua, de esas que parecen abandonadas desde fuera, pero con una camioneta nueva estacionada en la entrada. Ya eso me hizo sospechar. Toqué la puerta con los nudillos temblando. Unos segundos después, se abrió. Y ahí estaba. Mi madre. No había ninguna duda esta vez. Sin lentes, sin gorra, sin ropa diferente. Solo ella. Como la recordaba en mis sueños. Más vieja, más cansada, pero igual. Hola, me dijo. Como si no hubieran pasado 15 años. No supe qué decir. Me quedé ahí, mudo, tragando rabia y tristeza al mismo tiempo. Pasa. No tenemos mucho tiempo. La seguí adentro. El lugar estaba impecable, demasiado limpio para alguien que vive oculto. Nada de fotos. Ni un solo retrato en las paredes. Todo olía a perfume caro y limpieza industrial. Frío. Sin alma. Nos sentamos frente a frente. Ella tenía una taza de té servida como si me hubiera estado esperando. Sé que estás enojado. Lo entiendo. Pero no podés quedarte mucho. Si saben que estuviste acá. Si saben. ¿Quiénes son, mamá? Le escupí la palabra sin querer decirla así. Me costaba llamarla así. Gente con la que no se juega. Gente que me ayudó a desaparecer, y que podría hacerte desaparecer a vos si pensás seguir escarbando. Le tiré las fotos sobre la mesa. Las que tomé en el supermercado. Las cartas. Las notas. Todo esto lo encontré solo.
¿Querés decirme la verdad o no? Ella bajó la cabeza. Por un segundo, vi culpa. O algo parecido. No quería arrastrarlos. Tenía que irme. Si me quedaba, ustedes iban a terminar como yo. ¿Y qué sos vos, mamá? ¿Una víctima o una cómplice? Silencio. Largo. Fui ambas. Me explicó que en los últimos años antes de desaparecer, estaba metida en una red de inversión ilegal disfrazada de fundación. Que al principio creyó que ayudaba gente. Que incluso mi papá lo sabía, al menos una parte. Pero cuando se dio cuenta de que estaban lavando dinero para gente peligrosa, ya era tarde. Gabriel, el del tatuaje del cuervo, fue su contacto. El que la salvó a cambio de entregarlo todo. Dinero, documentos, nombres. Pero tenía que dejar su vida atrás. Su identidad. ¿Y a nosotros? ¿Y los niños? ¿Ellos también son parte de la mentira? Ella dudó. No son míos. Son hijos de otra mujer que también está bajo protección. Yo cuido de ellos porque nadie más puede. Me dieron esta vida a cambio de mi silencio. Me ardían los ojos. No sabía si gritarle o abrazarla. ¿Y nosotros? ¿Te importamos alguna vez? Me miró con lágrimas en los ojos. Los amé más que a nada. Pero si los hubiera elegido, ustedes estarían muertos. Y justo cuando iba a responder, cuando estaba por vaciarle todo el dolor que llevaba cargando desde los 10 años, escuchamos un golpe seco en la ventana. Ella se paró de golpe. Corrió la cortina. Miró hacia afuera y palideció. Tenés que irte. Ahora. ¿Qué pasa? No debiste venir. Alguien más te siguió. Ellos no me perdonaron que te buscara. Intenté mirar, pero ella me empujó hacia la puerta trasera. Toma este pendrive. No lo abras ahora. Guárdalo. Si me pasa algo, vas a entender todo. Me lo metió en el bolsillo mientras me empujaba hacia un camino oculto detrás de la casa. Corre. No mires atrás. Y no vengas nunca más. Justo cuando empecé a correr, escuché una puerta abrirse de golpe y una voz de hombre gritar su nombre desde adentro. Corrí como si me persiguiera la muerte. Porque en ese momento, tal vez lo hacía. No sé cuánto tiempo estuve entre los arbustos, pasando por detrás de casas, respirando agitado como si me fuera a explotar el pecho. Pero cuando finalmente me detuve, estaba a casi 1 kilómetro de esa maldita casa. Y con un pendrive en el bolsillo que quemaba como fuego. Me subí al auto. Manejé sin rumbo. No fui a casa. No fui a lo de mi papá. Ni siquiera llamé a mi hermana. Por primera vez en toda esta locura, sentí que había cruzado una línea invisible. Que ahora sí, no había vuelta atrás. Esperé hasta la madrugada, estacionado en una estación de servicio, antes de conectar el pendrive en mi notebook. Y ahí estaba. Una carpeta. Sin contraseña. Origen, decía. Dentro, 5 documentos de Word, 3 videos y una carpeta comprimida con fecha de creación de hacía 3 meses. Abrí el primero. Si estás leyendo esto, probablemente ya sabes que todo lo que te dije fue solo la mitad del cuento. El verdadero peligro no era yo. Ni Gabriel. Ni la red de lavado. El verdadero peligro es tu padre. Me reí. Literalmente me reí. Un ruido seco y hueco. Pero seguí leyendo. Tu padre no solo sabía en qué estaba metida. Él lo inició. Él reclutaba inversores. Él fue el que me metió en ese mundo. Me usó como cara visible, sabiendo que si algo salía mal, yo caería sola. Por eso me fui. Porque no solo huía de la red, huía de él. El corazón me empezó a latir más rápido. Busqué entre los otros archivos. Había audios. Grabaciones de discusiones entre ellos. En una, mi padre grita. No vas a arruinarlo todo ahora. Tenemos 2 hijos, pensá en ellos. Y ella responde, justamente por eso me voy. Porque vos ya decidiste cruzar la línea. Los videos eran aún peores. Uno mostraba un encuentro en una oficina oscura, grabado a través de una rendija. Mi padre, claramente más joven, entregando documentos a un hombre con acento extranjero. Hablaban en códigos, pero uno de ellos menciona transferencias a paraísos fiscales y la necesidad de silenciar testigos. No podía creerlo. Mi papá. El que me crió. El que me protegió.
¿Él había sido el verdadero monstruo todo este tiempo? Pasé horas leyendo y viendo todo. El último documento era una carta. Dirigida a mí. Perdón. No por haberme ido, sino por haberte hecho creer que yo era la que destruyó la familia. Tenías que crecer sin saber la verdad. Pero ya sos grande. Y tenés derecho a saber quién es realmente tu padre. Si algo me pasa, lleva esto a la policía. No confíes en nadie. Ni siquiera en tu hermana. Nadie es quien dice ser. Esa última frase me dejó helado. ¿Mi hermana también estaba involucrada? Miré la hora. Eran las 3:47 de la mañana. No podía dormir. No podía pensar. Así que decidí hacer lo único que tenía sentido, volver con mi papá. Necesitaba enfrentarlo. Cara a cara. Ya no como su hijo, sino como alguien que conocía la verdad. Llegué a su casa justo cuando el sol comenzaba a asomar. Toqué la puerta con la fuerza de alguien que no estaba dispuesto a irse sin respuestas. Nada. Toqué otra vez. Y otra. Silencio. Hasta que noté que la puerta estaba entreabierta. Entré. La casa estaba desordenada. Sillas volcadas. Papeles por el piso. Como si alguien hubiera buscado algo, o como si él hubiera escapado a las apuradas. «Papá», grité. «¿Estás ahí?» Nada. Entonces lo vi. En la mesa del comedor, justo donde habíamos dejado la caja de madera con las cartas, ahora había una nota escrita a mano. Solo decía: «Te metiste donde no debías. Ahora sos uno de ellos». Y justo debajo, una fotografía. Mi madre. Atada. Con los ojos vendados. Y en el fondo, una sombra que no pude identificar, pero llevaba el mismo tatuaje del cuervo. La foto de mi madre atada, con los ojos vendados, fue la gota que quebró todo dentro de mí. La encontré. La enfrenté. Y ahora, de nuevo, desaparecida. Solo que esta vez, estaba claro que no fue por elección. Me senté en esa casa vacía, sin saber qué hacer. Llamé a mi hermana. No podía con la idea de que ella estuviera involucrada, pero necesitaba escuchar su voz. Asegurarme de que, al menos, una parte de mi vida no fuera mentira. Atendió con voz de sueño. «Hola. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás?» «En casa, sola». «Sí, ¿qué está pasando?» Le conté todo. Lo del pendrive, las fotos, la grabación, la nota. Esperaba que se pusiera a llorar. O que me dijera que estaba loca toda esta historia. Pero no. Hubo un silencio. Un silencio raro. Y entonces dijo algo que me rompió por completo. «Te lo dije. Te dije que no buscaras. Que dejaras las cosas donde estaban. ¿Qué? No quería que llegaras a esto. Nadie quería. Pero ya es tarde». «¿De qué estás hablando, Sophie?» Suspiró del otro lado del teléfono. «Papá me contó todo hace años. Cuando cumplí 18. Me juró que era por nuestro bien. Que mamá nos traicionó. Que si salía la verdad, íbamos a quedar marcados. Por eso me alejé de vos, ¿no lo notaste? No quería que te metieras más». La cabeza me daba vueltas. «¿Vos sabías todo este tiempo?» «No todo. Pero lo suficiente para saber que no se jode con esa gente. Y ahora ya no puedo protegerte». «¿Protegerme de qué, Sophie?» «De vos mismo». Y cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, sin poder moverme. Sentí que ya no sabía quién era nadie. Ni siquiera yo. Volví al pendrive. Abrí la carpeta comprimida que no había abierto antes. Estaba protegida por una contraseña. Me quedé mirando el teclado, pensando. Y entonces lo intenté, Gabriel 1981. Funcionó. Dentro, había un único archivo. Un video. Lo reproduje. Era una grabación clandestina. En una sala con paredes oscuras. Sentados alrededor de una mesa, 4 personas. Una de ellas era mi madre. Otra, Gabriel. Los otros 2, eran mi padre. Y mi hermana. Jóvenes. Pero claramente ellos. En la grabación, mi papá explica un plan. Vamos a desaparecer. Repartimos el dinero. Ella se va.
Nosotros seguimos en silencio. Y los chicos, los criamos como si nada hubiera pasado. Y mi hermana, con voz clara, responde. Si todo esto se descubre algún día, ¿qué hacemos? Y mi padre dice. Lo único que no podemos permitir es que alguien hable. Se cortó el video. Ese alguien era yo. El pendrive cayó de mis manos. Mi madre no era inocente. Pero tampoco era la única culpable. Toda mi familia había vivido una doble vida. Y yo era el único que no lo sabía. Salí corriendo de la casa. No sabía a dónde ir. Pero el auto estaba ahí, y con el corazón en la garganta, tomé una sola decisión. Voy a publicarlo todo. Las cartas. Las fotos. Los videos. Todo. Si alguien va a desaparecer por decir la verdad, que no sea en silencio. Subí los archivos a un servidor anónimo. Publiqué un hilo en Reddit. Dejé un mensaje programado en mi correo. Si algo me pasaba, los archivos se mandarían a todas las redacciones del país. Y cuando me aseguré de que no había marcha atrás, recibí un mensaje en mi teléfono. Número oculto. Un solo texto. Tu hermana fue demasiado blanda. Nosotros no. Salí del auto justo antes de que explotara. Sí. Explotó. El sonido fue tan brutal que me dejó los oídos zumbando. La onda expansiva me tiró al piso, y estuve ahí, tosiendo, con el cuerpo raspado, pero vivo. Porque ya no era solo un hijo buscando respuestas. Era un testigo incómodo. Hoy vivo escondido. Cambio de número cada semana. La historia explotó en redes por un rato, pero como todo, la atención se fue. Mi madre sigue desaparecida. O muerta. No lo sé. Mi padre, también. Mi hermana, no la volví a ver. Pero tengo una copia de todo. Y si estás leyendo esto, es porque aún estoy vivo. O porque ya no. Pero al menos, ahora sabes la verdad.